En Guatemala, la política aprendió pronto a hablar en voz baja, no por pudor, por supervivencia. En las calles de la capital, donde el sol cae a plomo sobre el concreto y el polvo se pega a la ropa como una segunda piel, bastaba un rumor, una palabra maldicha, un nombre anotado en el lugar equivocado para que la vida se encogiera hasta caber en una maleta, y aún así, en ese país de volcanes y cafetales, de fincas enormes y barrios apretados, hubo gente que insistió en organizarse como si la ley los protegiera, como si la historia fuera un terreno neutral, como si la política no fuera también una cacería. El Partido Guatemalteco del Trabajo, el PGT, nace y crece con esa contradicción clavada en el pecho, comunistas en un país donde comunista no es una etiqueta ideológica, sino una sentencia social, un pretexto policial, una palabra que abre puertas, pero a los calabozos. El PGT se convierte en el núcleo más persistente de la izquierda marxista guatemalteca y al mismo tiempo en un objetivo permanente. Su destino es la ilegalidad prolongada, la clandestinidad como forma de vida, la disciplina como abrigo, y dentro de esa maquinaria de sombras, de nombres de guerra y reuniones cortas, aparece Humberto Alvarado Arellano, nacido en 1927, muerto en 1974, dirigente en años en que dirigir significaba exponerse a desaparecer. Para entender por qué un dirigente comunista guatemalteco vive como si siempre estuviera a punto de ser borrado, hay que mirar el país como se mira un mapa de relieve. No solo las fronteras, también las pendientes. Guatemala entra al siglo XX con una estructura social dura, vertical, sostenida por la tierra y por quienes la controlan. La economía del café, las grandes fincas, el trabajo indígena sometido a formas de coerción que se heredan y se modernizan sin perder su esencia. En la ciudad, una élite pequeña conectada con el comercio, con el Estado, con la iglesia, con el ejército. En el campo, mayorías que trabajan y callan, o trabajan y son obligadas a callar. La política durante décadas es un asunto de pocos y cuando deja de serlo, cuando se abre una rendija, la reacción es inmediata. Esa rendija se abre con la Revolución de Octubre de 1944. Un movimiento cívico-militar derriba al régimen de Jorge Ubico y abre un periodo que muchos recordarán como la primavera guatemalteca, los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Reformas laborales, organización sindical, expansión de derechos, una idea peligrosa para los viejos dueños del país, que el Estado puede arbitrar a favor de los de abajo. En ese clima, la izquierda se organiza con más oxígeno. El comunismo, que antes era un murmullo perseguido, encuentra espacios, no es un paraíso, es un momento, y los momentos en Guatemala suelen ser breves. En 1954, el golpe de Estado contra Arbenz, con apoyo decisivo de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, no solo cambia un gobierno, cambia el sentido de la palabra política. La reforma agraria se revierte, los sindicatos son golpeados, los cuadros de izquierda son perseguidos, se instala una lógica, el anticomunismo como doctrina de Estado, no como opinión, como política pública. Se crean listas, se abren expedientes, se normaliza la vigilancia, el ejército y los aparatos de seguridad aprenden a mirar a la sociedad como un tablero de amenazas y el comunista, real o supuesto, se vuelve el enemigo perfecto, invisible, infiltrado, culpable por definición. El PGT, que había tenido presencia legal y semilegal en el periodo revolucionario, queda marcado. La clandestinidad deja de ser una táctica ocasional y se convierte en el suelo mismo sobre el que caminan. La vida partidaria se reorganiza con reglas que parecen de conspiración, compartimentación, células pequeñas, enlaces que no conocen, más de lo necesario, casas de seguridad, documentos falsos, imprentas improvisadas, rutas para evitar seguimientos. La política se vuelve logística y la logística se vuelve moral. Quien falla arrastra a otros. Quien habla de más mata sin querer. Quien se confía abre una puerta por donde entra el Estado. En ese país que se endurece, Humberto Alvarado Arellano crece como hombre joven. Nacido en 1927, su adolescencia transcurre en los años finales del ubiquismo, cuando el orden parece eterno y la obediencia es una costumbre. Luego llega 1944 y el aire cambia. Para un joven de esa generación, la política deja de ser un rumor de cantina o un decreto lejano. Se vuelve conversación en la calle, discusión en sindicatos, en centros de estudio, en reuniones donde se habla de salarios, de derechos, de tierra. Guatemala por un instante parece un país donde el futuro se puede discutir en voz alta, pero el golpe de 1954 enseña otra lección. El futuro también se puede prohibir. Y cuando se prohíbe, se persigue. Y cuando se persigue, se mata. La generación de Humberto aprende a leer señales. Un carro que pasa 2 veces por la misma esquina, un hombre que no compra nada, pero mira demasiado, un vecino que pregunta con insistencia, un compañero que deja de llegar.
aprende a medir el tiempo en ausencias, aprende que la política no es solo convencer, es resistir. El PGT en esos años no es un partido de mítines masivos y oficinas con letreros, es una red que intenta mantener una línea ideológica, una disciplina interna, una estrategia para influir en sindicatos, en estudiantes, en sectores urbanos y campesinos, mientras el Estado lo empuja a la invisibilidad. La paradoja es brutal, para construir fuerza social hay que tocar gente. Hablar, organizar, imprimir, distribuir. Para sobrevivir hay que no tocar, no hablar, no dejar huellas. Cada volante es una prueba. Cada reunión un riesgo, cada nombre un posible epitafio. Humberto Alvarado Arellano se forma como cuadro en ese ambiente. Cuadro no es un adorno retórico, es una función. Es alguien que aprende a organizar, a transmitir orientaciones, a sostener estructuras cuando se caen, a reclutar sin delatar, a educar, políticamente sin convertir la educación en una lista de sospechosos. Un cuadro es en la práctica un profesional de la clandestinidad. Y esa profesionalización tiene detalles concretos casi domésticos. Memorizar direcciones sin anotarlas, reconocer pasos en una escalera, a acordar señales simples, un periódico doblado, una frase casual, quemar papeles en una lata cuando hay peligro, cambiar de ruta, aunque sea más larga, no mirar atrás, aunque el instinto lo pida. La Guatemala de posgolpe no es estática. En los años 50 y 60, el país entra en una espiral donde la represión y la resistencia se alimentan mutuamente. El Estado, con su anticomunismo como brújula, persigue no solo al PGT, sino a cualquier forma de organización popular que huela a desafío. Los sindicatos son vigilados, los líderes estudiantiles son fichados, los campesinos organizados son tratados como subversivos, y al mismo tiempo, la frustración por el cierre de vías legales empuja a sectores de la izquierda hacia formas más radicales de acción. La guerra interna guatemalteca no aparece de la nada, se cocina en ese horno. Promesas rotas, desigualdad persistente, represión sistemática. En ese contexto, el PG te intenta sostener una estrategia que, en teoría, busca construir influencia en masas, trabajadores, estudiantes, campesinos, pero la palabra masas en Guatemala no es un concepto abstracto, son personas con nombres, con familias, con miedo. Son obreros que salen de fábricas y talleres, que toman buses atestados, que viven en barrios donde todos se conocen. Son estudiantes que cruzan patios universitarios, donde circulan panfletos y también informantes. Son campesinos que se reúnen en comunidades donde la presencia del ejército o de los finqueros puede convertir una asamblea en una tragedia. Organizar ahí no es romanticismo. Es cálculo, es paciencia, es muchas veces dolor. Humberto, como dirigente en formación, se mueve en esa tensión. No es el guerrillero romántico de la montaña. Esa imagen vendrá con fuerza en otros relatos, sino el organizador que trabaja con estructuras, con frentes, con contactos. Su mundo es el de las reuniones breves, las discusiones sobre línea política, la necesidad de mantener cohesión cuando la represión corta cabezas. En un partido ilegal, la dirección no es un cargo con oficina, es una responsabilidad que se ejerce desde habitaciones prestadas, con cortinas cerradas, con la radio baja, con el oído atento a cualquier ruido en la calle. La clandestinidad tiene su estética, la luz amarillenta de un foco desnudo, el olor a tinta de mimeógrafo, el papel barato que mancha. Los dedos, el café recalentado en una olla pequeña, el humo de cigarrillos que se queda pegado en la ropa. Tiene su ritmo, llegar por separado, no saludar efusivamente, hablar lo necesario, salir en distintos momentos. Tiene su lenguaje, nombres que no son nombres, lugares que se describen sin decirse, fechas que se mueven, y tiene su costo psicológico. Vivir siempre con una parte de la mente ocupada en la posibilidad del golpe en la puerta. En Guatemala, además, la represión no es solo arresto, es desaparición, es tortura, es asesinato selectivo, es el mensaje que corre de boca en boca, se lo llevaron. Una frase corta que lo explica todo y no explica nada. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿A dónde? Nadie sabe. O nadie se atreve a decir. Esa incertidumbre es una herramienta de control y para un partido como el PGT significa que cada captura puede ser también una filtración. Bajo tortura, un militante puede revelar contactos, casas, rutas. Por eso la compartimentación. Por eso la disciplina, por eso la dureza interna que, vista desde fuera, puede parecer frialdad, pero desde dentro es un intento desesperado de no colapsar. Humberto Alvarado Arellano se vuelve dirigente en un tiempo en que el PG te necesita dirigentes que no solo crean, sino que aguanten, que no solo hablen de teoría, sino que sepan recomponer una célula cuando cae un enlace, que puedan mantener comunicación cuando la comunicación se rompe, que entiendan que un partido clandestino vive en permanente reconstrucción, como una casa en zona sísmica. Apenas levantas una pared, tiembla otra vez. La Guatemala anticomunista no se limita a perseguir al PGT como organización.
Persigue la idea misma de que los de abajo puedan organizarse, y eso crea un clima donde la legalidad es una máscara. Hay elecciones, hay discursos, hay instituciones, pero el margen para la oposición real es estrecho y peligroso. El ejército se consolida como actor central, los servicios de inteligencia se vuelven más sofisticados, la cooperación anticomunista regional y el clima hemisférico de la Guerra Fría alimentan la lógica de seguridad nacional. El enemigo no es un ejército extranjero, es el vecino politizado. En ese ambiente, el PG te carga con un dilema permanente. ¿Cómo ser un partido de influencia social si cada paso hacia la visibilidad atrae el foco de la represión? La clandestinidad protege, pero también aísla, protege, pero también deforma, obliga a priorizar seguridad sobre expansión, a desconfiar incluso de aliados potenciales, a convertir la política en un ejercicio de control interno, y sin embargo, sin salir al mundo, el partido se vuelve un círculo cerrado. La dirección clandestina vive en esa cuerda floja. Humberto, como parte de esa dirección en ascenso, encarna esa tensión desde temprano. Su biografía, en estos primeros años, no se entiende como una sucesión de cargos públicos o campañas, se entiende como una acumulación de tareas invisibles. Organizar significa muchas veces sostener un hilo entre un sindicato y una célula, entre un grupo estudiantil y una orientación partidaria, entre una imprenta clandestina y una red de distribución, entre la teoría y la calle, y cada hilo puede cortarse con una redada, con una delación, con un accidente. El PGT además no opera en un vacío. La izquierda guatemalteca es un campo en movimiento, con debates sobre estrategias, sobre alianzas, sobre el papel de la lucha armada, sobre la relación con movimientos sociales, pero incluso antes de que esas disputas se vuelvan fracturas abiertas, ya existe una presión constante. La represión obliga a decidir rápido, a veces sin información completa, obliga a improvisar, obliga a elegir entre dos males, y esas elecciones dejan cicatrices. Humberto Alvarado Arellano se forma en la escuela más dura, la de un país donde el Estado convierte la política en delito, donde la palabra dirigente no significa tribuna, sino blanco, donde la militancia no se mide solo en convicción, sino en capacidad de desaparecer a tiempo, cambiar de casa, cambiar de nombre, cortar contactos, quemar papeles. La clandestinidad no es un episodio, es una biografía paralela. Imaginen la vida cotidiana de un dirigente clandestino en Guatemala. En esos años no hay rutina estable, hay patrones que se rompen a propósito. Un día se duerme en una casa de seguridad, al siguiente en otra, se evita llamar por teléfono, se evita escribir, se evita repetir trayectos, se aprende a leer la ciudad como un tablero de riesgos, qué calles tienen más patrullas, qué zonas son más seguras para una cita, qué cafés permiten sentarse sin llamar la atención, qué mercados son buenos para perderse entre la gente. La ciudad se vuelve un laberinto útil y el campo, con sus caminos de tierra y sus comunidades vigiladas, es otro laberinto, a veces más peligroso porque el extraño se nota. En ese mundo la confianza es un recurso escaso, se construye lentamente y se destruye en un segundo. Un infiltrado puede arruinar años de trabajo. Un error de seguridad puede costar vidas, por eso el partido insiste en métodos, no por capricho, sino porque la experiencia enseña con sangre. Humberto, como organizador, aprende a ser metódico, a exigir disciplina, a sostener la línea incluso cuando la realidad parece desmentirla, y ahí aparece la contradicción interna que lo acompañará. La fe en una estrategia de construcción paciente frente a la evidencia diaria de que la represión desbarata cualquier construcción. La Guatemala de los años 60 ya no es la de 1944. El sueño de una democracia social se ha convertido en un recuerdo perseguido. La represión se intensifica, y con ella la sensación de que el tiempo se acorta. Cada ola de detenciones reduce cuadros, corta redes, obliga a recomponer dirección. El PGT, como organización, se ve forzado a vivir en estado de emergencia permanente, y en ese estado los dirigentes no solo dirigen, sobreviven. Humberto Alvarado Arellano se vuelve parte de esa generación de dirigentes que no pueden permitirse el lujo de la visibilidad, pero la invisibilidad tiene un precio político. ¿Cómo se construye influencia si no se puede aparecer? ¿Cómo se convence si no se puede hablar en público? La respuesta del PGT en esos años pasa por el trabajo en frentes, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, espacios donde la presencia comunista puede ser indirecta, donde el partido puede orientar sin firmar, es una forma de estar sin estar, de empujar sin mostrar la mano, y eso requiere cuadros capaces de operar en esa zona gris, gente como Humberto que entiende la importancia de la organización, de la formación, de la paciencia. La clandestinidad también impone una ética particular, no siempre noble, a veces dura, a veces injusta.
Porque cuando el peligro es constante, el partido puede volverse rígido, sospechoso, severo con sus propios miembros, la disciplina se vuelve una coraza y la coraza con el tiempo puede lastimar por dentro. Humberto, como dirigente, tendrá que moverse entre esa ortodoxia necesaria y la adaptación táctica que exige la realidad guatemalteca, pero incluso en estos primeros años, la tensión ya está ahí, como un zumbido de fondo. En 1927, cuando Humberto nace, nadie puede prever que su vida terminará en 1974 en un país que ya ha convertido la desaparición en método. Pero la historia guatemalteca de mediados del siglo XX empuja a ciertos hombres hacia ese destino con una fuerza casi mecánica. Si uno decide ser comunista en Guatemala después de 1954, decide también vivir fuera de la ley. Decide que su nombre puede convertirse en un secreto, decide que su casa puede dejar de ser su casa. Decide que su familia, si la tiene, si la mantiene cerca, puede ser vulnerable, decide en suma que la política no será una carrera sino una forma de riesgo, y aún así el PGT persiste. Persiste porque hay condiciones sociales que lo alimentan: desigualdad, explotación, exclusión indígena, concentración de tierra, represión laboral. Persiste porque hay memoria de 1944, de lo que pudo ser. Persiste porque hay redes de solidaridad, porque hay sindicatos que resisten, estudiantes que se organizan, campesinos que reclaman. Persiste porque la clandestinidad, aunque asfixiante, permite continuidad, y en esa persistencia, Humberto Alvarado Arellano se convierte en una pieza importante, un dirigente que aprende a operar en el filo, a construir en silencio, a sostener una estructura que el Estado quiere pulverizar. La Guatemala anticomunista no solo persigue cuerpos, persigue símbolos, persigue libros, ideas, canciones, reuniones, persigue la posibilidad de que la gente se reconozca como sujeto político. Por eso la clandestinidad se vuelve más que un método, se vuelve una cultura de susurros, de rutas, de señales, una cultura donde el papel se quema rápido, donde los nombres se cambian, donde la amistad se mide también por la capacidad de callar. Humberto vive dentro de esa cultura, se forma en ella, se endurece en ella, y mientras el país se adentra en décadas de violencia política, mientras la represión se profesionaliza y la contrainsurgencia se prepara para fases aún más letales, la vida de Humberto avanza como avanzan las vidas clandestinas, sin fotografías oficiales, sin discursos grabados, sin biografía pública, avanza en reuniones pequeñas, en decisiones tomadas con información incompleta, en noches donde el sueño es ligero porque cualquier ruido puede ser el final. Avanza con la convicción de que la política debe tocar a la gente, y con el miedo constante de que tocar a la gente es dejar huellas. En Guatemala a veces la historia no se escribe con tinta, se escribe con ceniza, papeles quemados en una lata, en un patio trasero, antes de que amanezca. Y en esa ceniza, en esa vida reducida a lo esencial, empieza a delinearse la figura de Humberto Alvarado Arellano, un dirigente comunista que entra al mundo político cuando aún parecía posible hablar en voz alta, y que aprende demasiado pronto que en su país la voz alta atrae la noche. La noche no llega de golpe en la clandestinidad, se instala. Primero como una precaución razonable, luego como un hábito y al final como una segunda naturaleza. Humberto Alvarado Arellano, ya metido hasta el cuello en el PGT, aprende que el día tiene reglas distintas según el barrio, según la esquina, según el humor de los patrulleros, según el chisme que haya corrido en la comisaría. Aprende que una ciudad puede ser la misma y no serlo. La misma Avenida Reforma con sus árboles y su aire caliente, el mismo centro, histórico con sus portales y su ruido, pero debajo, como una corriente subterránea, otra Guatemala, la de las citas en clave, la de los sobres sin remitente, la de los nombres que se pronuncian como si quemaran. En un partido ilegal, ascender no significa subir a una tarima, significa cargar más peso sin que se note, más enlaces, más responsabilidades, más secretos y sobre todo más posibilidades de que un error ajeno te arrastre. Humberto se vuelve con los años un hombre de organización, no el que improvisa discursos para entusiasmar a una multitud, aunque también hay que hablar, siempre hay que hablar, sino el que arma el andamiaje para que la multitud algún día exista, el que piensa en términos de células, de frentes, de comités, de disciplina, el que entiende que la política, en Guatemala, se parece menos a una campaña y más a una operación de abastecimiento, conseguir papel, tinta, lugares, contactos, dinero, moverlo todo sin que se vea, sostenerlo todo cuando se cae. El PGT, después del 54, vive con una obsesión: no desaparecer. Y esa obsesión tiene consecuencias. La organización se vuelve un organismo que se protege a sí mismo con reflejos casi automáticos, compartimentación, secreto, control. La palabra seguridad deja de ser un asunto técnico y se vuelve una moral.
No es solo cuídate, es cuida a los demás. No es solo no hables, es si hablas, matas. En ese clima, Humberto se forma como cuadro disciplinado, de esos que no necesitan que les repitan 2 veces una norma y que a veces la repiten con dureza a otros, porque la dureza parece lo único que mantiene el edificio en pie. La clandestinidad, sin embargo, no es solo esconderse, es también aparecer donde se puede. Y ahí está el truco, el equilibrio imposible. El PG te quiere ser un partido de masas, pero no puede firmar con su nombre. Entonces inventa maneras de estar sin estar. Frentes sociales, organizaciones legales o semilegales donde se trabaja con obreros, con maestros, con estudiantes, con empleados públicos, con campesinos y donde la influencia comunista se filtra como agua por una grieta, no siempre visible, pero constante. Humberto en ese terreno es útil porque el trabajo de frente exige una doble habilidad: hablar el lenguaje del sector, sus problemas concretos, su urgencia diaria, y al mismo tiempo sostener una línea política que viene de una dirección clandestina, que discute en cuartos cerrados, que piensa en el país como un tablero de fuerzas. En la ciudad, el movimiento sindical es un campo minado, hay sindicatos reales, con demandas reales, salario, jornada, seguridad laboral, derecho a organizarse. Y hay encima una vigilancia permanente. El Estado y los patronos no necesitan probar que alguien es comunista, les basta con sospecharlo. La etiqueta sirve para despedir, para encarcelar, para golpear. En ese ambiente el PGE te intenta impulsar comités, apoyar huelgas, formar dirigentes obreros, pero siempre con el riesgo de que un avance se convierta en una lista de nombres. Humberto aprende a trabajar con esa contradicción: fortalecer sin exponer, organizar sin dejar huella. Y eso, en la práctica, significa cosas pequeñas y decisivas: no llevar agendas con teléfonos, no repetir lugares de reunión, no concentrar demasiada gente en un mismo punto, no permitir que un solo compañero conozca toda la red. La universidad, por su parte, es un hervidero. La política estudiantil en Guatemala tiene tradición, tiene energía, tiene una capacidad de movilización que asusta a los gobiernos, y por eso mismo la universidad es también un espacio de infiltración, de vigilancia, de provocación. Los estudiantes imprimen volantes, organizan asambleas, discuten reformas, denuncian abusos, y en cada pasillo puede haber un oído ajeno. Humberto, desde el partido, entiende el valor de ese frente: la juventud como motor, como puente hacia otros sectores, como cantera de cuadros, pero también entiende el peligro. El entusiasmo juvenil puede ser una luz demasiado brillante en un país donde la luz atrae balas. La dirección clandestina necesita canalizar esa energía sin convertirla en suicidio colectivo. Y esa tarea, contener sin apagar, es una de las más ingratas. En el campo la situación es todavía más áspera. Guatemala no es solo la capital, es un país de fincas, de caminos de tierra, de comunidades indígenas y ladinas donde la autoridad local puede ser el finquero, el comisionado militar, el destacamento cercano, el cura, el alcalde o todos a la vez. Organizar campesinos significa tocar la estructura más antigua del poder, la tierra. Y tocar la tierra, en Guatemala, es tocar el nervio. El PG te intenta, en distintos momentos, construir vínculos con organizaciones campesinas, apoyar demandas, formar comités, pero el campo tiene su propia lógica de control. El extraño se nota, el rumor corre rápido y la represión puede ser inmediata y ejemplar. Humberto, como organizador, no puede vivir permanentemente en una comunidad rural. Su papel suele ser el de enlace, el de orientador, el de quien lleva materiales, contactos, líneas de trabajo, y cada viaje es un riesgo: retenes, preguntas, miradas largas, la sensación de que el camino no es solo un camino, sino un corredor vigilado. El ascenso de Humberto dentro del PG te ocurre en esa mezcla de necesidad y peligro. No hay un momento ceremonial, no hay acta pública. Hay más bien una acumulación de confianza interna. Este compañero cumple, este compañero no se quiebra, este compañero sabe recomponer, porque recomponer es la palabra clave. En un partido clandestino la estructura se rompe con frecuencia, caen enlaces, se pierde contacto con una célula, una imprenta se quema, a veces literalmente, porque hay que borrar rastros. Un compañero deja de aparecer y nadie sabe si está preso, si está muerto, si se fue, si está vigilado. Entonces la dirección tiene que reconstruir con lo que queda. Y ahí se mide a un dirigente, no por lo que planea en tiempos tranquilos, sino por lo que logra sostener cuando todo se desmorona. La clandestinidad también crea una forma particular de liderazgo, un liderazgo sin carisma público, pero con autoridad interna. La autoridad se gana por disciplina, por capacidad de trabajo, por serenidad bajo presión. Humberto en ese sentido encaja. Es el tipo de dirigente que puede pasar horas discutiendo un plan de organización, revisando medidas de seguridad, evaluando riesgos, sin perderse en grandilocuencias.
Y esa sobriedad, en un país donde la represión castiga el error con sangre, es una virtud. Pero también puede ser una cárcel. La disciplina, cuando se vuelve absoluta, puede impedir ver que la realidad cambia más rápido que los manuales, porque la realidad cambia. Y la izquierda guatemalteca, en los años 60, se mueve. La frustración por el cierre de vías legales, la violencia estatal, el ejemplo de otras experiencias en la región, empujan a sectores hacia la lucha armada, aparecen organizaciones insurgentes, se abren debates, se tensan alianzas, el PGT, con su tradición de partido comunista, con su idea de construcción paciente y trabajo de masas, se encuentra ante un dilema que no es teórico, es existencial. ¿Cómo relacionarse con la insurgencia? ¿Cómo apoyar sin perder el control? ¿Cómo mantener una estrategia política cuando el país parece empujar hacia la guerra? Y, al mismo tiempo, ¿cómo no quedar aislados si otros sectores se radicalizan? Dentro del PGT, esas discusiones no son debates académicos. Se dan en condiciones de persecución, con información fragmentaria, con miedo real. Se discute en cuartos donde las ventanas están cubiertas, donde se habla bajo, donde se mira el reloj. Se discute con la conciencia de que una decisión puede costar vidas. Humberto, como dirigente en ascenso, se mueve entre la ortodoxia partidaria, la idea de que el partido debe dirigir, que la línea debe ser coherente, que la organización no puede diluirse y la presión de una realidad que no espera. La clandestinidad, paradójicamente, hace más difícil adaptarse. Cuando cada contacto es un riesgo, cuando cada reunión puede ser la última, cambiar de rumbo se vuelve lento, pesado, peligroso, y mientras se discute estrategia, la vida cotidiana sigue. Hay que imprimir, hay que distribuir, hay que formar. La propaganda clandestina es un mundo en sí mismo. No es solo escribir un texto, es conseguir el papel sin levantar sospechas, conseguir la tinta, conseguir el mimeógrafo o la imprenta. Improvisada, encontrar un lugar donde el ruido de la máquina no delate, organizar turnos, vigilar la calle. El olor a tinta se vuelve un olor de peligro. Las manos manchadas son una prueba. Los paquetes de volantes, si caen en un retén, son una condena. Humberto conoce ese mundo, sabe que un volante no es un papel, es una operación, y que una operación mal hecha puede abrir una cadena de capturas. La distribución además exige una red humana, gente que pega, que reparte, que deja en buses, que desliza en puertas, que coloca en mercados, y esa gente no siempre es militante disciplinada. A veces son simpatizantes, a veces son contactos ocasionales, a veces son personas que ayudan por indignación, por amistad, por necesidad. Eso complica todo, porque la clandestinidad requiere control, pero la política de masas requiere amplitud. Humberto vive en esa tensión, necesita ampliar sin perder seguridad, y cada ampliación es una grieta potencial. La represión, por su parte, no es un fenómeno abstracto, tiene rostros, métodos, rutinas, hay seguimientos, hay interrogatorios, hay redadas, hay infiltración. El Estado aprende con el tiempo a no solo golpear en la calle, sino a penetrar redes. Un infiltrado no llega con un cartel que diga «soy infiltrado». Llega como un compañero entusiasta, como alguien que ofrece ayuda, como alguien que parece tener contactos, como alguien que quiere hacer más rápido, y en un ambiente donde el tiempo parece acabarse, la tentación de aceptar ayuda es grande. Por eso la paranoia, por eso los filtros, por eso las pruebas internas y por eso también las injusticias, sospechas que destruyen relaciones, acusaciones que rompen equipos, silencios que se vuelven abismos. Humberto, como organizador, tiene que lidiar con esa dimensión oscura. La clandestinidad no solo protege del enemigo, también erosiona por dentro, obliga a desconfiar, obliga a medir a las personas por su utilidad y su riesgo, obliga a cortar vínculos por seguridad y eso deja cicatrices humanas. Hay compañeros que se sienten abandonados, hay familias que no entienden por qué alguien desaparece de su propia casa, hay amistades que se enfrían porque no se puede hablar. Humberto, en su papel, no puede permitirse sentimentalismo abierto, pero tampoco es una máquina. La dureza se aprende y se paga. En el PGT, la formación política es central. No se trata solo de reclutar, se trata de educar. Marxismo, análisis de la realidad guatemalteca, historia del movimiento obrero, lectura de coyuntura, disciplina organizativa. Pero enseñar en clandestinidad es distinto. No hay aulas, hay círculos pequeños. Hay textos que circulan en copias gastadas, a veces incompletas, hay discusiones que se interrumpen porque alguien toca la puerta, hay reuniones que se cancelan porque un compañero vio un carro sospechoso, la teoría se mezcla con la urgencia y eso produce un tipo de militante particular, alguien que aprende conceptos al mismo tiempo que aprende a escapar. Humberto se vuelve en ese sentido un transmisor, un hombre que lleva orientaciones de la dirección a los frentes y que trae de vuelta información de los frentes a la dirección. Ese ir y venir es vital.
porque la dirección clandestina corre el riesgo de encerrarse en sí misma, de hablar solo con sus propios ecos, y los frentes, por su parte, corren el riesgo de moverse sin coordinación, de exponerse sin respaldo. Humberto es un puente, y ser puente en Guatemala significa estar siempre en medio del río, con la corriente golpeando. La clandestinidad también impone una economía del tiempo, las reuniones son cortas, las decisiones a veces se toman con prisa, se habla en frases densas, cargadas de significado interno, se usan nombres de guerra, se evita mencionar lugares, se evita mencionar fechas exactas, se aprende a decir mucho con poco. Y esa economía del tiempo, con los años, puede deformar la política. Se vuelve más fácil hablar de línea que de personas concretas. Más fácil hablar de tareas que de vidas. Humberto, como dirigente, tiene que mantener el contacto con lo real, con el obrero que teme perder el trabajo, con el estudiante que teme ser expulsado o peor, con el campesino que teme que la asamblea termine en una visita del ejército. En esos años, el PGE también enfrenta el problema de la comunicación rota, no hay teléfonos seguros, no hay correos confiables, no hay radios propias sin riesgo. Los mensajes viajan con personas y las personas pueden caer. Entonces se inventan sistemas, buzones muertos, citas escalonadas, señales, un papel doblado de cierta manera, una frase en una tienda, un objeto en una ventana. Todo eso suena a novela, pero en Guatemala es rutina. Humberto vive en esa rutina, y la rutina, cuando se prolonga, desgasta, porque vivir así significa no descansar nunca del todo. Significa que incluso un paseo puede ser una operación, incluso una visita familiar puede ser un riesgo. El ascenso de Humberto dentro del PG coincide con un endurecimiento general del clima político. Los gobiernos militares y autoritarios consolidan aparatos de seguridad. La doctrina anticomunista se vuelve más sofisticada, más sistemática. Ya no se trata solo de perseguir a agitadores, se trata de desarticular redes, de cortar vínculos, de sembrar miedo, y el miedo funciona porque no es solo miedo a la cárcel, es miedo a la desaparición, a la tortura, a la muerte sin registro. En ese contexto, sostener un partido clandestino es casi un acto de terquedad histórica, y Humberto es terco, no en el sentido infantil, sino en el sentido de quien cree que la organización, por frágil que sea, es la única herramienta que no se evapora con el primer golpe. Pero esa terquedad tiene un costo político. La clandestinidad puede convertir al partido en una estructura que sobrevive, sí, pero que se vuelve cada vez más difícil de conectar con la sociedad abierta, porque la sociedad abierta, incluso bajo represión, existe. La gente trabaja, estudia, se organiza en lo que puede, protesta cuando se atreve, y el partido, si se encierra demasiado, pierde sensibilidad. Humberto, desde su lugar, intenta evitar ese encierro empujando el trabajo de frentes, insistiendo en la necesidad de presencia social, pero cada intento de presencia es un riesgo, y cada riesgo, en Guatemala, tiene memoria. Alguien recuerda una redada anterior, alguien recuerda un compañero que no volvió, alguien recuerda una casa allanada. La memoria del terror disciplina incluso a los valientes. Las tensiones internas en la izquierda guatemalteca se sienten también en el PGT, no siempre como ruptura inmediata, sino como fricción. Hay quienes creen que la construcción paciente es insuficiente ante un Estado que no permite espacios. Hay quienes creen que la lucha armada es inevitable o ya está en marcha y el partido debe alinearse. Hay quienes temen que la militarización de la política destruya el trabajo social y sindical. Hay quienes temen lo contrario, que quedarse en lo social sea quedarse en la impotencia. Humberto, como dirigente, no puede escapar a esas discusiones, y su perfil, organizador, disciplinado, lo inclina a pensar en términos de estructura, de control, de continuidad, pero la realidad guatemalteca empuja hacia decisiones que rompen continuidad. En medio de todo, la clandestinidad sigue siendo el motivo constante, el refrán que se repite sin decirse: casas de seguridad, cambios de nombre, papeles quemados, reuniones breves. Y una sensación, la vida política reducida a susurros, rutas y señales. Humberto se mueve de una casa a otra con la naturalidad de quien ya no espera estabilidad, aprende a no tener objetos que lo delaten, aprende a no acumular, aprende a vivir ligero. Y vivir ligero en este caso no es una filosofía minimalista, es una técnica de supervivencia. Si hay que salir corriendo, se sale. Si hay que desaparecer, se desaparece. Si hay que cortar contacto con alguien querido, se corta. La política se vuelve una serie de renuncias pequeñas que, sumadas, forman una vida entera, y aún así el PG intenta hacer política de verdad. No solo sobrevivir. Política significa leer coyunturas, buscar alianzas, intervenir en conflictos laborales, apoyar demandas estudiantiles, conectar luchas dispersas. Significa también discutir con otras fuerzas de izquierda, negociar, competir, a veces desconfiar.
porque la clandestinidad no elimina la política, la vuelve más áspera, las alianzas son más difíciles cuando no se puede hablar abiertamente, los malentendidos crecen cuando la comunicación es fragmentaria, las sospechas se multiplican cuando hay infiltración. Humberto en ese terreno tiene que ser a la vez firme y flexible, firme en la disciplina interna, flexible en la táctica externa, y esa combinación rara vez es estable. Hay un detalle que define a los dirigentes clandestinos: la capacidad de sostener la normalidad en lo anormal, hablar de logística como si fuera un trabajo de oficina, cuando en realidad es una carrera contra la muerte, discutir un plan de organización como si el tiempo fuera largo, cuando en realidad el tiempo se acorta. Humberto vive en esa ficción necesaria, porque si se mira de frente la fragilidad, uno se paraliza. Entonces se trabaja, se planifica, se organiza, se repite la rutina. Se confía en que la estructura, por pequeña que sea, puede crecer, y cada vez que crece un poco, la represión lo nota. La clandestinidad al final no es solo esconderse del Estado, es esconderse del destino. Pero el destino en Guatemala tiene paciencia, y mientras Humberto asciende, mientras sostiene frentes, mientras reconstruye redes, mientras discute estrategia con compañeros que también viven con nombres prestados, el cerco se va cerrando sin prisa, como se cierra una mano. No se oye el chasquido todavía. Solo se siente la presión, y esa presión en los años que vienen va a convertir cada decisión en una apuesta más cara, cada contacto en un riesgo más alto, cada intento de ser de masas en una exposición que el Estado está dispuesto a cobrar con desapariciones. La presión no llega como un golpe único, sino como una suma de pequeñas cosas que de pronto pesan como una losa: un retén nuevo en una carretera que antes era segura, un agente de civil que aparece 2 veces en la misma esquina, un vecino que ya no saluda igual, un compañero que tarda demasiado en llegar a una cita, y cuando llega, trae en la cara esa palidez que no se explica con el calor de la ciudad. En Guatemala, a finales de los 60, la represión deja de ser un ruido de fondo y se vuelve el clima. Se respira, el Estado aprende, aprende rápido. Aprende con asesorías, con manuales, con intercambio de experiencias, con esa lógica fría de la contrainsurgencia que no necesita grandes discursos, necesita listas, mapas, rutinas. Y el anticomunismo, que antes era una etiqueta útil para perseguir, se convierte en un método para destruir. No basta con encarcelar a un dirigente, hay que desarmar la red. No basta con cerrar un sindicato, hay que sembrar miedo en todos los demás. No basta con vigilar la universidad. Hay que convertirla en un lugar donde cualquiera puede ser señalado. En ese ambiente, el PG te vive una paradoja que se vuelve casi física. Cuanto más se protege, más se aísla. Cuanto más se abre, más se expone. Y Humberto Alvarado Arellano, que ha hecho de la organización su oficio, se encuentra en el centro de esa cuerda floja, porque organizar en esos años ya no es solo construir, es reconstruir. Y reconstruir en clandestinidad es como levantar una casa en medio de un incendio. Cada tabla que colocas puede arder antes de que pongas la siguiente. Los golpes represivos no siempre se anuncian, a veces llegan como una ausencia, un enlace que no aparece, un buzón muerto que queda intacto cuando debería haber sido vaciado, una casa de seguridad que de pronto tiene la puerta entreabierta y un silencio raro adentro, como si el aire mismo hubiera sido interrogado. Entonces empieza el protocolo: cortar contactos, cambiar rutas, quemar papeles, mover a la gente, y en ese movimiento inevitablemente se pierde algo, se pierde continuidad, se pierde confianza, se pierde tiempo, y el tiempo en Guatemala es una moneda que se paga con vidas. La infiltración es el veneno más lento. No se siente al principio, se confunde con la normalidad, un nuevo compañero que llega recomendado por alguien de confianza, un militante que parece demasiado dispuesto, demasiado eficiente, demasiado ansioso por conocer más de lo que necesita. En un partido clandestino la curiosidad es un lujo peligroso, pero la necesidad también empuja. Faltan manos, faltan cuadros, faltan imprentas, faltan enlaces, y cuando faltan, la tentación de aceptar a quien se ofrece es enorme. Humberto lo sabe, por eso insiste en la compartimentación, en la disciplina, en esa regla que suena cruel pero salva. Nadie debe saber más de lo imprescindible. Esa regla, sin embargo, tiene un costo humano, porque la compartimentación no solo protege, también fragmenta, convierte a los compañeros en piezas que se tocan apenas por los bordes, hace que la confianza sea siempre parcial, que la amistad tenga límites, que el afecto se viva con freno, y cuando cae alguien, no solo cae una persona, cae un pedazo de información, una ruta, un hábito, una clave. La clandestinidad obliga a vivir con la idea de que cualquier vínculo puede ser un hilo que el enemigo jale. Humberto, como dirigente, se vuelve un hombre de mapas invisibles, mapas de relaciones, de frentes, de contactos, mapas que no se dibujan en papel, porque el papel se incauta.
se dibujan en la memoria, y la memoria, bajo presión, también falla. Por eso la obsesión por los procedimientos, citas escalonadas, contraseñas, cambios de nombre, horarios que se mueven como sombras. La vida se vuelve un sistema de señales, una ventana con una cortina a medio cerrar, un periódico doblado de cierta manera, una frase casual en una tienda, y detrás de esa coreografía, el miedo constante a que alguien esté mirando. Mientras tanto, la izquierda guatemalteca se agita. No es un bloque, no es una sola voz, es un conjunto de corrientes que chocan entre sí, empujadas por la misma realidad, el cierre de espacios legales, la violencia estatal, o sea, la sensación de que el país se ha convertido en una máquina que tritura cualquier intento de reforma. En ese contexto, la idea de la lucha armada deja de ser una abstracción y se vuelve una presencia, un rumor que se confirma, un comunicado que circula, un nombre nuevo que aparece en conversaciones susurradas, una acción que, por pequeña que sea, cambia el tono de todo. Para el PGT, Partido Comunista con tradición de trabajo político y de frentes, la relación con la insurgencia es un dilema que no se resuelve con consignas, porque apoyar la lucha armada puede significar ganar relevancia en un momento de radicalización, pero también puede significar perder el control, militarizar la política, exponer a los frentes sociales a una represión aún más brutal. Y no apoyarla puede significar quedar aislado, parecer tímido, parecer desconectado de la rabia que crece en el país. Humberto está en medio de esa tensión, no como teórico de escritorio, sino como organizador que ve, en la práctica, lo que cada decisión provoca. En las reuniones clandestinas, el debate no tiene el lujo de la calma. Se habla rápido, pero con cuidado. Se discute con frases cortas, densas, como si cada palabra tuviera que justificar el riesgo de haber llegado hasta ahí. Se citan experiencias de otros países, se comparan contextos, se evalúan fuerzas, pero siempre vuelve lo concreto. ¿Qué pasa con los sindicatos si el partido se asocia demasiado con acciones armadas? ¿Qué pasa con los estudiantes si la universidad se convierte en un campo de reclutamiento visible? ¿Qué pasa con los campesinos si el ejército decide que cualquier organización es subversiva y actúa en consecuencia? En Guatemala esa consecuencia no es una multa, es una masacre, es un desaparecido, es una casa quemada, y la represión, como si escuchara esas discusiones, sube la apuesta. Los aparatos de seguridad no distinguen con fineza entre matices ideológicos. Para ellos comunista es comunista, organizador es organizador, y el organizador en particular es peligroso porque no dispara, conecta un telle. Hace que una protesta aislada se convierta en movimiento, hace que un reclamo laboral se conecte con una demanda política, hace que una asamblea estudiantil encuentre eco en un sindicato. Eso es lo que el Estado quiere cortar, no la palabra. El vínculo, por eso los golpes selectivos, por eso la cacería de cuadros. No siempre se trata de grandes redadas espectaculares. A veces es más eficaz el método quirúrgico, capturar a quien lleva mensajes, a quien imprime, a quien coordina. Y cuando cae un coordinador, el frente se desorienta. Cuando cae un impresor, la propaganda se apaga. Cuando cae un enlace, dos células quedan mudas entre sí. Humberto, que vive de mantener esos hilos tensos, siente cada caída como un tirón en el cuerpo. La ciudad, en esos años, tiene una textura particular. El centro histórico con su bullicio, sus buses que escupen humo, sus vendedores, sus oficinas públicas donde la gente hace filas con papeles en la mano y, al mismo tiempo, una sensación de vigilancia que no se ve pero se intuye, carros sin placas claras, hombres que parecen esperar sin esperar nada, miradas que se quedan un segundo de más. La clandestinidad te enseña a leer esos detalles como si fueran titulares. Humberto camina y cuenta mentalmente. 1 cuadra, 2, 3, cambia de acera, entra a una tienda, sale por otra puerta, mira reflejos en vitrinas, no por paranoia literaria, por supervivencia. En el trabajo de frentes la tensión se vuelve casi insoportable porque el frente social necesita visibilidad. Una huelga se gana con presencia, una marcha se sostiene con números, una asamblea necesita voces, pero la visibilidad es el precio. Y el precio en Guatemala se cobra con nombres, los líderes sindicales se vuelven objetivos, los dirigentes estudiantiles se vuelven objetivos, los maestros que organizan se vuelven objetivos y el PGT, que intenta influir sin firmar, se encuentra con que el Estado no necesita firmas, necesita sospechas. Humberto participa en la recomposición una y otra vez. Después de cada golpe hay que hacer inventario sin hacerlo. ¿Quién falta? ¿Quién está incomunicado? ¿Quién puede estar vigilado? ¿Qué casas ya no sirven? ¿Qué rutas hay que abandonar? ¿Qué imprenta hay que mover? Y en ese proceso la clandestinidad se vuelve más estricta, se reducen contactos, se acortan reuniones, se endurecen filtros, se vuelve más difícil reclutar, más difícil formar, más difícil sostener el trabajo de masas que, en teoría, es el corazón de la estrategia.
La formación política, en ese contexto, cambia de tono, ya no es solo leer y discutir, es aprender a resistir interrogatorios, aprender a no llevar direcciones, aprender a memorizar y destruir, aprender a detectar seguimientos, aprender a vivir con un nombre que no es el tuyo, y esa formación produce militantes endurecidos. Sí, pero también produce una cultura de sospecha que puede devorar al propio partido, porque cuando el enemigo infiltra, la reacción natural es sospechar de todos, y cuando se sospecha de todos, la organización se paraliza. Humberto intenta mantener un equilibrio, seguridad sin asfixia, disciplina sin convertirla en miedo interno, no siempre se logra. Hay momentos en que la clandestinidad se siente como una cárcel sin barrotes, no puedes decir dónde vives, no puedes decir con quién te reúnes, no puedes explicar por qué llegas tarde, no puedes contar lo que haces, la vida se llena de mentiras pequeñas, necesarias, repetidas, y las mentiras con el tiempo desgastan relaciones familiares, desgastan amistades, desgastan incluso la propia identidad. Humberto, como dirigente, carga además con el peso de pedirle a otros que vivan así, de exigirles prudencia, de cortarles impulsos, de decirles que no, que todavía no, que así no, y cada no puede sonar para un joven militante como cobardía, pero para un organizador que ha visto caer redes enteras, el no es una forma de salvar lo que queda. La discusión sobre la relación con la insurgencia se vuelve más aguda a medida que el país se endurece, porque la represión no espera a que la izquierda decida. La represión actúa, y cuando actúa, empuja a algunos a concluir que ya no hay retorno, que la guerra está impuesta. Otros, en cambio, ven que la militarización puede ser una trampa, un terreno donde el Estado tiene superioridad, donde la población civil paga el costo, donde el trabajo político se vuelve secundario. El PGT, con su estructura clandestina y su tradición, intenta navegar esa tormenta sin romperse. Humberto, en su papel, se convierte en un hombre de mediaciones, entre frentes legales y dirección clandestina, entre entusiasmo y prudencia, entre la urgencia de responder y la necesidad de no suicidarse, pero la realidad no siempre permite mediaciones, a veces obliga a elegir. Y elegir en clandestinidad es elegir con información incompleta, porque la información llega tarde, llega fragmentada, llega distorsionada por el miedo. Un compañero cuenta algo que oyó, otro trae un rumor de un sindicato, otro dice que en tal barrio hubo capturas y con ese rompecabezas la dirección tiene que decidir. Humberto participa en esa toma de decisiones con la mentalidad del organizador. ¿Qué se puede sostener? ¿Qué se puede reconstruir si cae? ¿Qué es demasiado arriesgado? ¿Qué es imprescindible? La propaganda, en esos años de quiebre, se vuelve más difícil y más necesaria. Difícil porque cada mimeógrafo es un riesgo, cada paquete de papel es una pista, cada distribución es una exposición. Necesaria porque el silencio es derrota. El Estado quiere que la oposición desaparezca no solo físicamente, sino también del lenguaje público, que no haya palabras para nombrar la injusticia, que no haya análisis que conecte los hechos, que cada abuso parezca aislado. El PG te intenta romper ese aislamiento con hojas clandestinas, con comunicados, con análisis que circulan de mano en mano. Humberto sabe que un texto puede ser un arma, pero también sabe que un texto puede ser una sentencia si cae en manos equivocadas. En las casas de seguridad el tiempo se mide distinto, no por calendarios, sino por señales. Hace 2 semanas que no sabemos de tal compañero. Desde la última caída cambiamos de ruta. Desde que se quemó aquella imprenta, estamos trabajando con lo mínimo. La vida se vuelve una serie de desde, y cada desde marca una pérdida. Humberto, que ha visto cómo la represión corta generaciones de cuadros, entiende que el partido no solo lucha contra el Estado, lucha contra el desgaste, contra la fatiga, contra la tentación de abandonar, contra el miedo que se instala en el cuerpo como una enfermedad, y aún así hay momentos de avance, pequeños, frágiles, pero reales, una huelga que logra arrancar una concesión, una asamblea estudiantil que se sostiene pese a amenazas, un comité campesino que se organiza en silencio. Esos momentos son oxígeno, y el PG te intenta convertirlos en algo más que episodios, en continuidad. Humberto trabaja para eso, para que el avance no sea solo un destello, sino un hilo. Pero el Estado también aprende de esos destellos, los registra, los interpreta como señales de organización y responde. La contrainsurgencia no es solo fuerza bruta, es también guerra psicológica, rumores sembrados para dividir, acusaciones anónimas, panfletos falsos, informantes pagados, promesas de impunidad a cambio de delación.
Y, sobre todo, el uso del terror como mensaje. No hace falta matar a todos, basta con matar a algunos de manera que todos entiendan. En ese clima, la clandestinidad se vuelve más que un método, se vuelve una condición existencial. Humberto vive con la idea de que cualquier error, incluso un error mínimo, puede ser el último. Un número anotado, una dirección recordada, una cita repetida, un rostro visto demasiadas veces en el mismo lugar. Los quiebres internos también aparecen, no siempre como decisiones formales, sino como distancias, compañeros que ya no confían en la línea, otros que creen que la dirección está demasiado encerrada, otros que creen que la dirección está demasiado expuesta. La clandestinidad amplifica esas tensiones porque impide discutirlas abiertamente, con amplitud, con transparencia. Todo se discute en círculos pequeños, con cuidado, con miedo a que una palabra mal dicha llegue a oídos equivocados. Humberto, disciplinado, tiende a sostener la cohesión, pero sostener cohesión en un ambiente de golpes constantes es como sostener agua con las manos. Y luego está el costo humano, el más difícil de narrar porque no se mide en documentos, sino en ausencias, familias que esperan, madres que preguntan, hijos que crecen sin entender por qué un padre no vuelve, compañeros que, por seguridad, no pueden ir a un funeral, no pueden llamar, no pueden consolar. La clandestinidad obliga a una crueldad involuntaria. Para proteger a los vivos se abandona a los muertos al silencio. Humberto carga con esa carga, no como un héroe romántico, sino como un dirigente que sabe que cada gesto humano puede ser una pista. En esos años, la dirección del PGT se ve obligada a reestructurarse más de una vez. Cada golpe deja huecos, y los huecos se llenan con quienes quedan. Eso acelera carreras, empuja a cuadros a responsabilidades para las que quizá no estaban listos. Obliga a aprender en medio del incendio. Humberto, por su capacidad organizativa, se vuelve aún más central, y ser central en clandestinidad es peligroso. Porque el centro, si cae, arrastra. Por eso la obsesión por no concentrar demasiado. Por eso la necesidad de distribuir tareas, pero la realidad con sus pérdidas empuja a concentrar. Es una trampa. La vida cotidiana de un dirigente clandestino en esos años es una sucesión de decisiones pequeñas que tienen consecuencias enormes. ¿Tomo este bus o el otro? ¿Entro por esta calle o por la paralela? ¿Llego 5 minutos antes o 5 minutos después? ¿Uso esta casa una vez más o la abandono? ¿Confío en este contacto o lo enfrío? ¿Mando este mensaje hoy o espero? Cada decisión es una apuesta, y la apuesta se hace con el cuerpo. Humberto se mueve entre la ciudad y los enlaces hacia el interior con una prudencia que no es timidez, sino cálculo. Sabe que el campo tiene sus propias redes de control, que un extraño se nota, que un rumor puede matar. Sabe que en algunas zonas la autoridad real no está en el alcalde, sino en el destacamento, en el comisionado, en el finquero. Sabe que la contrainsurgencia, cuando decide actuar en el campo, no actúa con delicadeza, y aún así el partido necesita presencia rural, necesita vínculos con campesinos, necesita entender esa Guatemala profunda, donde la política se vive como tierra, trabajo, hambre, humillación. Humberto intenta sostener esos vínculos sin convertirlos en una lista de objetivos. La sensación de cerco se vuelve más clara. Ya no es solo podría pasar, es está pasando. Se siente en la manera en que los compañeros hablan más bajo, en la manera en que se miran antes de decir un nombre, en la manera en que se evita incluso mencionar fechas, en la manera en que se aprende a no preguntar demasiado, porque preguntar puede ser peligroso para el que responde. La clandestinidad se vuelve un idioma, y como todo idioma tiene acento, el acento del miedo. Y sin embargo la política insiste. Insiste porque la injusticia no desaparece, porque los salarios siguen siendo bajos, porque la tierra sigue concentrada, porque la represión misma genera rabia, porque la universidad sigue produciendo jóvenes que no aceptan el silencio, porque los sindicatos, aunque golpeados, vuelven a intentar. El PGT intenta estar ahí, en esa insistencia social, sin ser aniquilado. Humberto intenta que el partido no se convierta en una secta escondida, sino en una fuerza que, aunque clandestina, tenga raíces, pero cada raíz que crece es un punto que el Estado puede detectar. En los años de quiebre, la clandestinidad deja de ser solo un refugio y se vuelve un laberinto donde a veces no se sabe si se está avanzando o solo dando vueltas para no ser atrapado. Humberto, organizador, intenta mantener un sentido de dirección. Mantener la idea de que la política no puede reducirse a sobrevivir, pero sobrevivir ocupa tanto espacio mental, tanto tiempo, tanta energía, que la estrategia se vuelve una lucha contra la urgencia, y la urgencia tiene un rostro: el compañero que no aparece, el frente que se queda sin enlace, la imprenta que se pierde, la casa que ya no sirve, el rumor de que hay una lista circulando, la noticia de que alguien fue visto en manos de seguridad, la sensación de que el enemigo está un paso más cerca.
En ese clima, la discusión sobre el camino, masas, armas, alianzas, frentes, se vuelve más que una discusión, se vuelve una carrera contra el cierre de la ventana histórica, porque cada año que pasa, el Estado se vuelve más eficiente en su cacería, y cada año que pasa, el partido pierde cuadros que no se reemplazan fácilmente. Humberto sigue porque no sabe hacer otra cosa que organizar, porque su fe, más que en un gesto heroico, está en la estructura, en la paciencia. En la idea de que incluso en un país convertido en campo de caza, la política puede encontrar grietas, pero esas grietas se estrechan, y el precio de asomarse a ellas, de intentar convertir un susurro en voz, se vuelve cada vez más alto. La clandestinidad, al final, no solo es esconderse del Estado, es esconderse de la propia necesidad de ser visto para existir políticamente, y en esos años esa necesidad se vuelve insoportable, porque el país arde, porque la gente se mueve, porque la violencia se intensifica, porque la historia parece acelerar, y el dirigente clandestino, como Humberto Alvarado Arellano, tiene que decidir una y otra vez cuánto arriesgar de sí mismo y de los suyos para no quedar reducido a un fantasma organizado, perfecto en sus procedimientos, pero incapaz de tocar la calle sin provocar una tragedia. El cerco no se cierra de golpe, se ajusta, un poco más, hasta que respirar se vuelve difícil, y cuando respirar se vuelve difícil, cualquier error, un rostro repetido, una cita mal calculada, un contacto demasiado amplio, puede ser el punto por donde entra la mano que aprieta. En Guatemala, a las puertas de los 70, esa mano ya está ahí. No se ve siempre, pero se siente, y Humberto lo sabe porque su vida entera, desde hace años, está hecha de esa sensación. La política como susurro, la organización como ruta, la esperanza como señal breve en una ventana y el peligro como sombra que aprende tu nombre aunque tú ya no uses el tuyo. En los primeros años de la década del 70, la ciudad de Guatemala amanece con una luz blanca, dura, que no perdona. El sol cae sobre el concreto, sobre los techos de lámina, sobre los parabrisas de los carros que avanzan a tirones, y en ese brillo hay algo engañoso. Parece un día cualquiera, un día de oficina, de mercado, de buses repletos, de estudiantes con cuadernos bajo el brazo, pero debajo de esa normalidad hay otra ciudad, una ciudad de puertas dobles, de pasillos que no llevan a ninguna parte, de nombres que se pronuncian a medias. La clandestinidad ya no es una fase, es el aire. Humberto Alvarado Arellano llega a esos años con el cuerpo entrenado para lo mínimo. No mirar de frente demasiado tiempo, no repetir rutas, no dejar que la costumbre se convierta en huella. Un dirigente clandestino no se permite el lujo de la rutina, porque la rutina es un patrón, y el patrón es lo que el aparato de seguridad aprende a leer, y el aparato para entonces ya no improvisa. Clasifica, cruza datos, observa. Espera, la contrainsurgencia, en Guatemala, no es solo un conjunto de hombres armados, es una manera de ordenar el mundo. Quien habla, con quien se reúne, quien imprime, quien distribuye, quien conecta. Y el que conecta, el organizador, es el que más estorba. El PGT, ilegal desde hace años, vive un dilema que se vuelve casi una enfermedad crónica. Si se encierra, se vuelve irrelevante. Si se asoma, lo cazan. Y en 1970, esa enfermedad se agrava porque el país entra en una etapa donde la represión deja de ser un castigo y se convierte en una técnica de administración política. No se trata de dar un escarmiento, se trata de vaciar el espacio público de cualquier posibilidad de organización autónoma, se trata de que la gente aprenda, por repetición, que reunirse tiene costo, que hablar tiene costo, que firmar un volante tiene costo, que ser visto con la persona equivocada tiene costo. Humberto, que ha hecho carrera dentro del partido como cuadro disciplinado y organizador, se mueve en esa frontera donde cada decisión es un cálculo de daños, no es solo la seguridad personal, es la seguridad de los enlaces, de las casas, de los frentes, porque un dirigente clandestino no cae solo. Si cae, arrastra, y por eso la vida se vuelve una serie de renuncias. Renunciar a la espontaneidad, renunciar a la confianza plena, renunciar a la idea de que la política puede hacerse a cara descubierta. En esos años la clandestinidad tiene objetos concretos, no es una metáfora. Es una bolsa de papel donde se guardan hojas impresas que no pueden mojarse. Es un fósforo que se enciende con manos firmes para quemar una libreta en un lavadero. Es una llave que abre una casa donde nadie vive oficialmente, una casa con cortinas siempre corridas, con muebles mínimos, con olor a café recalentado y a humedad. Es una mesa donde se habla en voz baja, con frases cortas, sin nombres propios, como si el idioma mismo pudiera delatar. La dirección del PGT, golpeada una y otra vez en los años anteriores, intenta sostener algo que suena simple y es casi imposible: continuidad.
Continuidad de línea, continuidad de trabajo, continuidad de presencia en los frentes sociales, porque el partido no existe solo en su comité central, existe en sindicatos, en asociaciones, en redes estudiantiles, en contactos con campesinos, en círculos de discusión, en pequeñas células que sobreviven como islas, y cada ola represiva convierte esas islas en puntos aislados, incomunicados, obligados a inventar de nuevo lo que ya estaba inventado. Humberto vive en el centro de esa recomposición permanente. Su oficio es coser lo que se rompe sin que se note la costura, y coser en clandestinidad significa moverse con una precisión casi artesanal. Un enlace que lleva un mensaje no puede saber más de lo necesario. Una casa de seguridad no puede usarse demasiado, una cita no puede repetirse en el mismo lugar, un documento no puede circular con firmas, una imprenta no puede quedarse fija, todo es móvil, todo es provisional, todo está hecho para durar poco, pero el país al mismo tiempo exige presencia. Los conflictos laborales no se detienen porque el partido esté perseguido, las universidades no se callan porque haya vigilancia, los barrios populares siguen acumulando rabia, y el PGT, con su tradición de trabajo político, intenta influir en ese movimiento sin convertirlo en una lista de objetivos. Ahí está la tensión. La política de masas necesita visibilidad, necesita rostros, necesita tribunas, la clandestinidad exige sombras, exige anonimato, exige que nadie destaque demasiado. En 1970 y 1971, el endurecimiento del clima se siente en detalles que parecen menores hasta que se vuelven patrón. Más retenes, más patrullajes. Más hombres de civil en las cercanías de sindicatos y facultades, más rumores de capturas que no se confirman oficialmente, porque la desaparición, esa palabra que empieza a instalarse como una amenaza cotidiana, tiene precisamente esa cualidad. No hay acta, y no hay expediente público, no hay cuerpo, hay un vacío. Y el vacío es un mensaje. En ese contexto, la discusión dentro de la izquierda guatemalteca sobre la relación entre trabajo político y lucha armada deja de ser un debate abstracto, se vuelve una presión real sobre cada frente, porque la insurgencia, con distintas expresiones, está ahí creciendo, atrayendo a jóvenes que ya no creen en la posibilidad de abrir espacios legales, y el Estado, que no distingue matices, responde como si todo fuera una sola cosa. Para el aparato de seguridad, el sindicalista que organiza una huelga y el militante que apoya una acción armada pertenecen al mismo mapa de enemigos, y ese mapa se resuelve con la misma herramienta, neutralización. Humberto, desde su lugar de dirigente, intenta sostener una estrategia que no se reduzca a la lógica militar, no por ingenuidad, sino por experiencia. Sabe que cuando la política se militariza por completo, los frentes sociales quedan expuestos a una represión aún más brutal, y la organización paciente, esa que construye cuadros, que forma, que crea redes, se vuelve secundaria. Pero también sabe que la paciencia, en Guatemala, puede parecer una forma de inmovilidad cuando la gente está siendo asesinada o desaparecida, y esa tensión no se resuelve con consignas, se vive. Se sufre, se discute en habitaciones cerradas, con el oído atento a cualquier ruido en la calle. La clandestinidad, además, no solo protege del enemigo, también deforma por dentro, porque obliga a compartimentar, a cortar la información, a limitar la confianza, y cuando la confianza se limita demasiado, la organización se vuelve rígida, lenta, incapaz de reaccionar. Cuando se limita demasiado poco, se vuelve vulnerable. Humberto camina esa línea con una disciplina que a veces se confunde con frialdad, pero la frialdad en esos años es una forma de cuidado, un cuidado cruel. Sí, un cuidado que exige decirle a un compañero que no vaya a ver a su familia, que no asista a un funeral, que no llame por teléfono, que no se deje ver en tal esquina, un cuidado que convierte la vida en un conjunto de prohibiciones, y aún así la vida se filtra, porque los militantes no son máquinas, se enamoran, se cansan, se enferman, se desesperan. Y la clandestinidad no tiene hospitales propios, no tiene descanso, no tiene permisos. Un dirigente clandestino aprende a reconocer el agotamiento en los ojos de los suyos, esa mirada que ya no brilla, esa manera de hablar como si cada frase pesara. Humberto, que exige disciplina, también tiene que sostener moral. Y sostener moral en un ambiente de terror no se hace con discursos grandilocuentes, se hace con pequeñas certezas, una red que sigue funcionando, un volante que circula, una reunión que se logra sin incidentes, un frente que no se desmorona. Pero el cerco se estrecha, y se estrecha de una manera que no siempre se ve desde afuera, porque no es solo que haya más policías, es que hay más información, más infiltración, más capacidad de anticipar. La infiltración, ese veneno lento, se vuelve una obsesión,
No porque el partido se vuelva paranoico por gusto, sino porque la experiencia enseña que un solo infiltrado puede destruir una red entera. Un infiltrado no necesita conocerlo todo, le basta con conocer un punto de contacto, una rutina, un nombre de guerra mal protegido, y a partir de ahí el aparato de seguridad hace lo suyo. Vigila, sigue, espera el momento. En 1972 y 1973, la sensación de que el Estado está un paso adelante se vuelve más frecuente, citas que se cancelan a último momento por señales de seguimiento, casas que se abandonan porque un vecino hizo una pregunta de más, enlaces que se enfrían porque alguien fue visto hablando con un desconocido. La vida clandestina se llena de microdecisiones que parecen insignificantes y sin embargo sostienen la supervivencia. Cambiar de bus 2 veces, entrar a un cine sin ver la película, caminar por el mercado como si se comprara algo solo para perder una sombra, mirar reflejos en vitrinas, contar pasos, memorizar placas y al mismo tiempo mantener la cabeza en la política, en los frentes, en las alianzas, en la propaganda. La propaganda, en esos años, es un acto de riesgo casi artesanal, conseguir papel sin levantar sospechas, conseguir tinta, conseguir un mimeógrafo o una imprenta clandestina, imprimir de noche, con ventanas cerradas, con el sonido amortiguado, cortar hojas, empaquetar, distribuir sin que parezca distribución, dejar un paquete en un punto acordado, recogerlo en otro, hacer que un texto llegue a manos de obreros, estudiantes, maestros, sin que el trayecto se convierta en una ruta trazable. Humberto entiende que un partido sin palabra pública se convierte en rumor. Y el rumor en un país de miedo se apaga rápido, pero cada hoja impresa es también una pista potencial. Cada error tipográfico que se repite puede delatar una máquina. Cada estilo de redacción puede delatar un círculo, cada distribución en un lugar fijo puede delatar una red. La clandestinidad obliga a pensar incluso en la estética como seguridad, variar formatos, variar rutas, variar tiempos. Y esa obsesión por variar, por no dejar huella, consume energía que en otro contexto se dedicaría a crecer, a formar, a debatir. Aquí se dedica a sobrevivir. En paralelo, la fragmentación de la izquierda guatemalteca se profundiza, no siempre como ruptura formal, sino como distancias, como desconfianzas, como acusaciones veladas. La presión externa amplifica las tensiones internas. Cuando hay golpes, alguien tiene que explicar por qué, y la explicación más fácil es culpar a otro, a la línea, a la dirección, a un supuesto infiltrado, a una supuesta desviación. Humberto, que representa la disciplina partidaria, se convierte también en blanco de críticas internas, demasiado prudente para unos, o demasiado expuesto para otros, demasiado rígido para algunos, demasiado flexible para otros. En clandestinidad cualquier matiz se vuelve sospechoso porque no hay espacio para discutirlo con calma y amplitud. Todo se discute en fragmentos, y los fragmentos a veces cortan. La década del 70 trae además un cambio de escala en la violencia política. La desaparición y el asesinato selectivo se vuelven herramientas recurrentes. No se trata de un exceso aislado, es un método, y el método tiene un efecto psicológico devastador. No solo elimina cuadros, obliga a los sobrevivientes a vivir con la idea de que el final puede llegar en cualquier esquina. Humberto, como dirigente, no puede permitirse el lujo de dejarse paralizar por ese miedo, pero tampoco puede ignorarlo, porque el miedo, si no se reconoce, se convierte en error. Y entonces llega 1974, un año que, visto desde la distancia, parece un número más en la cronología de la guerra interna, pero para quienes viven dentro de la clandestinidad, 1974 tiene la textura de un umbral. Se siente que algo se está cerrando, que las redes están más frágiles, que los márgenes de maniobra son más estrechos, que la ciudad, con su ruido y su tráfico, se ha vuelto un tablero donde el enemigo mueve piezas con paciencia. Humberto Alvarado Arellano muere en 1974, en ese contexto de violencia política y operaciones de seguridad dirigidas contra cuadros del PGT. La muerte de un dirigente clandestino no es solo un hecho biográfico, es un golpe organizativo, porque un dirigente no es únicamente una persona, es memoria de contactos, es experiencia acumulada, es criterio para decidir qué se arriesga y qué no, es capacidad de recomponer después de un golpe. Cuando cae, no solo se pierde una voz, se pierde un mapa invisible, y la clandestinidad, que durante años fue refugio y método, muestra su límite más cruel. Protege mientras funciona, pero cuando falla, falla de manera total. No hay red de seguridad pública, no hay tribuna para denunciar, no hay institución que investigue con independencia, la muerte se absorbe en el silencio o se distorsiona en versiones interesadas, y el partido, si quiere seguir existiendo, tiene que hacer lo que ha hecho tantas veces: cortar, recomponer, cambiar nombres, mover casas, quemar papeles, reorganizar enlaces, seguir como si el vacío no doliera.
Pero duele. La desaparición o muerte de Cuadros en esos años no deja solo dolor, deja también una enseñanza amarga sobre el precio de la visibilidad, porque un dirigente comunista, para influir, necesita tocar la calle, necesita conectar frentes, necesita estar cerca de la gente real, pero cada vez que se acerca se expone. Y el Estado, que ha convertido la política en un campo de caza, castiga esa exposición con una eficacia creciente. La clandestinidad entonces se vuelve una paradoja sin salida. Si te escondes demasiado, te vuelves irrelevante. Si te muestras lo suficiente para ser relevante, te vuelves objetivo. Después de 1974, el ciclo de violencia en Guatemala no se detiene. Al contrario, se encamina hacia fases aún más letales, y la muerte de Humberto queda como una señal de ese tránsito, la señal de que la ventana para construir una estrategia política de masas desde la clandestinidad se está cerrando con violencia. No por falta de voluntad, no por falta de disciplina, no por falta de organización, sino porque el terreno mismo ha sido transformado. La política, en manos del Estado, ha sido reducida a persecución. Y la persecución, cuando se perfecciona, no deja espacio para el equilibrio. La vida de Humberto Alvarado Arellano, vista desde ese final, parece hecha de movimientos cortos y decisiones largas. Movimientos cortos, una cita, un cambio de ruta, una reunión breve, un papel quemado. Decisiones largas, sostener un partido ilegal, insistir en frentes sociales, mantener disciplina sin asfixiar, adaptarse sin romperse, y al final el destino que lo alcanza en 1974 no es un accidente aislado, sino la consecuencia de un país donde la visibilidad se paga con desaparición, y donde la clandestinidad, por más meticulosa que sea, no puede garantizar la supervivencia cuando el Estado decide que la organización misma es el enemigo. Queda la imagen repetida, casi obsesiva, de esa vida reducida a susurros, rutas y señales, nombres de guerra que se vuelven más reales que el nombre propio, casas de seguridad donde el tiempo se mide por golpes y recomposiciones, papeles que arden en un lavadero como si fueran hojas secas, reuniones que duran lo justo para no ser detectadas. Y un dirigente, Humberto, que intenta sostener una estrategia de presencia sin suicidio, de influencia sin exposición total, hasta que el cerco, ajustándose un poco más cada día, termina por cerrarse.